A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Mujeres líderes para un futuro igualitario. Ese es el tema de este año con el que la ONU conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y en Psicolife nosotros hemos dedicado todo este mes para hablar sobre la mujer y sus diferentes facetas. Porque para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libre en sus capacidades y en su personalidad. Bienvenidos. A lo largo de la historia, las mujeres han estado presentes en muchos ámbitos, en todos los ámbitos en realidad de la humanidad. Hoy vamos a hablar de las mujeres en la ciencia. El mes pasado justamente celebrábamos un día o conmemorábamos un día en el que se hablaba de las mujeres y su rol en la ciencia. Tal vez para muchos pasó desapercibido, pero esta semana que hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer, creemos que es muy importante también hablar de ese liderazgo en el mundo de las ciencias que las mujeres han tenido y cómo ellas han aportado también para el progreso en la humanidad. Para hablar sobre este tema, vamos a contar hoy con la presencia de la doctora Graciela Ramírez. Ella ya es una invitada de nuestra casa, de nuestro programa, y qué mejor que ella para poder hacer un acercamiento sobre cómo las mujeres han ido teniendo este rol tan importante en la ciencia y cómo se puede ir trabajando para ese futuro igualitario del que hemos estado hablando y que se ha conmemorado justamente en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, ya estamos aquí con Graciela Ramírez, ella es psicóloga clínica y hoy vamos a hablar, como les había comentado, de este tema de las mujeres líderes y cómo de las mujeres en la ciencia y también cómo se debe buscar esta equidad en este ámbito. Graciela, buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación en Psicolife. Hola querida Eli, muchas gracias. Me parece muy relevante, como decíamos, profundizar sobre los temas, sobre tantos temas que nos competen a las mujeres, ¿no? Siendo este mes un mes conmemorativo, un mes donde se recuerda justamente las luchas de las mujeres, las luchas diversas, y una de esas luchas, justamente nuestro lugar, nuestra presencia en las distintas ciencias. Me parece que es muy importante hacer esa reflexión. Entonces, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Qué bueno, gracias también. Y en realidad, como tú dices, estas luchas que se van dando de las mujeres en los diferentes ámbitos por tratar de encontrar ese espacio también para demostrar sus capacidades y de todo lo que somos capaces en los diferentes ámbitos, el de la ciencia posiblemente es uno de los que está también muy limitado. Yo leía un documento, recordemos que el 11 de febrero justamente se conmemora el Día de las Mujeres en la Ciencia, como una forma de recordar, ¿no? De que los modelos son una buena forma de recordar cómo las mujeres también han impulsado en este ámbito, pero realmente la participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia es muy escaso, aproximadamente el 30% de las mujeres nada más están en este ámbito. ¿Cuál es el rol de las mujeres y por qué crees tú? Bueno, sabemos que es estos estereotipos de género los que van dando esta escasa limitación en ese sentido. ¿Cómo puedes tú explicar este ámbito? Bueno, me parece muy importante justamente reconocer que los estereotipos de género justamente hacen una brecha entre la participación de las mujeres en la esfera privada versus la participación de las mujeres en la esfera pública, ¿no? Como tú dices, uno de los estudios de la ONU Mujeres dice que no nos llegamos a tener el 30%, digamos, de presencia en las distintas ciencias. Yo te puedo decir también que en la política, uno de los últimos datos de ONU Mujeres dice que las mujeres, a pesar de que tenemos leyes que garanticen la paridad, no terminamos de sobrepasar el 20% ya en representación y ejecución justamente de los puestos políticos. Eso quiere decir que para las mujeres no solo es difícil llegar a tener una participación activa, digamos, en distintos espacios públicos, sino sostener. Uno de los conceptos que yo te quería comentar y que me parece importante que la gente conozca es un concepto que se denomina techo de cristal.
Eso quiere decir que, por ejemplo, se ha garantizado que hombres y mujeres tengan ingreso a las universidades y se van a formar en las distintas áreas, ¿no es cierto? Pero una vez que termina la formación, las mujeres tenemos una serie de obstáculos invisibles para acceder a las mismas oportunidades laborales y de presencia en el mundo público en general, de las ciencias, de las letras, de la política, etcétera, que los hombres. Entonces, las mujeres no solo tenemos que cumplir, digamos, con el perfil laboral de la empresa o de la institución en la que queremos participar, sino romper este techo de cristal, estos obstáculos invisibles que se consideran obstáculos porque no nos han garantizado justamente esa equidad, como el tema, por ejemplo, de la época en la que somos fértiles, de la época en la que podemos ser madres, ¿ya? O cuando se oferta un puesto de trabajo y a la mujer no se le evalúa necesariamente solo por su formación, sino por cuán dispuesta va a estar a ceder justamente a las labores de crianza de la casa. Entonces es bien interesante este concepto del techo de cristal, porque aparentemente si el ingreso a las universidades de las mujeres ha subido y de hecho a veces rebasa el ingreso de los hombres, ¿por qué no hay equidad en el momento de distribuir adecuadamente los puestos? Porque justamente muchas empresas, muchas instituciones consideran que la mujer no va a poder sostener, que no es capaz de sostener esos puestos, porque necesariamente tiene que distribuir su vida, sus actividades, entre otras cosas, con labores de crianza. Entonces, ahí se empieza a ver las brechas invisibles, porque si nosotras notáramos estas brechas, obviamente sería más fácil derribarlas, pero muchas veces son invisibles. Ese es uno de los elementos. Otro elemento, por supuesto... Antes de que pasemos a la sigue. Para aclarar un poco esto. Y estas barreras, como tú haces referencia, hace justamente entonces que las mujeres, el momento en que tienen, por ejemplo, que elegir una profesión, tiendan hacia cierto tipo de carreras o de profesiones que les den de alguna manera esa posibilidad, digamos, de equilibrar su vida personal, familiar, con su vida laboral. No así con estas carreras científicas de alta tecnología o de media alta tecnología que están como más restringidas hacia el ámbito de los varones, no por capacidades, sino justamente por este techo de cristal al que tú hacías referencia. Totalmente, o elegimos o nos dan eligiendo, pero al final de cuentas, claro, nos desempeñamos más en ámbitos de carreras relacionadas al cuidado, a la crianza. Normalmente son las mujeres las que dicen, voy a escoger el trabajo A y no el trabajo B por el horario. Pocas veces, no digo que no haya casos, pero pocas veces son los hombres justamente los que ceden el horario laboral y dicen, voy a asumir yo el horario del medio tiempo, por ejemplo, porque tu cargo, tu formación implica inclusive una mayor ganancia económica para la familia. Esta distribución sigue siendo inequitativa para las mujeres y se ha reflejado aún más en el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, ¿cierto? Donde hemos tenido que hacer 2, 3 actividades al mismo tiempo y por supuesto es lógico que el desempeño laboral y la competitividad que una puede tener con sus colegas no es el mismo. Y eso le pone en una situación nuevamente de vulnerabilidad frente a mantener su puesto de trabajo. Exactamente. De este primer factor entonces, justamente este techo de cristal. Ibas a hablar de otro factor, yo quería aclarar solo esta parte para poder pasar al siguiente factor. ¿Cuál consideras? Sí, iba a regresar nuevamente a los estereotipos de género y a todo lo que socialmente circula sobre estos estereotipos de género, ¿ya? Entonces, yo te había resaltado, nada más déjame, me salgo a la otra pantalla, un par de citas, ¿no es cierto?, de pensadores famosos o de gente, digamos, conocida en distintos ámbitos, donde nosotras, además de ese techo de cristal, tenemos una propia autovaloración o un propio autoconcepto disminuido, desmejorado, y muchas veces pensamos que no somos capaces de cumplir estas actividades. Entonces, te iba a leer así brevemente. A las niñas no les gusta aprender a leer y a escribir. Sin embargo, siempre están dispuestas para aprender a coser. Rousseau. Esta es una cita de Rousseau. Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos mentales. Schopenhauer. Entonces, es muy interesante ver justamente cómo las mujeres crecemos sin la posibilidad de identificarnos con otras mujeres, ahora mucho más, pero sin la posibilidad de identificarnos con otras mujeres científicas en los distintos ámbitos, sean las ciencias duras o las ciencias sociales o la política. Crecemos sin ese reflejo, ¿no es cierto?, sin esa especularidad que dice, mira, ahí están historias de mujeres
o la misma historia de la humanidad contada por mujeres, y yo puedo ser protagonista de la historia no solo en el ámbito privado, que es muy válido, sino también en el ámbito público. Entonces es bien interesante esta idea justamente de que crecemos con estos conceptos, leemos esto, no se diga en la prensa, en otros lugares que hemos discutido en otras ocasiones, pero ahora te estoy haciendo citas de materiales teóricos, justamente de pensadores, de escritores que nos han transmitido eso, ¿no? Es por eso que las mujeres en otros momentos de la historia tuvieron que usar sinónimos, tuvieron que disfrazarse, que ocupar el lugar ni siquiera de coautoras, sino a veces de autoras principales de investigaciones, de textos, pero no podían figurar porque no se podía considerar, como tú acabas de escuchar y todos acaban de escuchar, que la mujer esté en plena capacidad y en plena determinación a cumplir un rol también público en las ciencias, por ejemplo. Estos estereotipos de género a los que tú haces referencia, y justamente cuando hablabas de estas condiciones de la pandemia que nos ha tocado atravesar y que sí, para las mujeres, sobre todo las que tienen hijos pequeños, ha sido mucho más fuerte el tratar de compaginar el ámbito laboral con la crianza de sus hijos ya ahí en casa, ¿verdad? Y el acompañamiento escolar además con ellos. Me hace pensar en algo que tiene una vinculación directa también con los estereotipos de género y que está arraigado en la sociedad. Y es el hecho de que cómo el varón puede dejarse mantener, en definitiva, de una mujer. Y eso no está bien visto ni para los varones ni para las mujeres que asumen ese rol. Entonces es como que el hombre de alguna manera se está aprovechando, ¿no es cierto?, de la mujer. ¿Cómo ir rompiendo ese estereotipo para buscar esa equidad, esa paridad de la que hablamos? Excelente pregunta, porque siempre nos dicen, claro, la cuestión de género es inherente solo a las mujeres. No, es inherente a hombres y mujeres. Es justamente un concepto que nos permite notar que el mundo no es equitativo. Y en la cuestión de proveer al hogar, justamente hay un estereotipo de género que normalmente les complica a los hombres porque les pone en esa posición del macho proveedor sí o sí. Y cuando los hombres no cumplen justamente con este rol del proveedor, ¿no es cierto? Así como desde las cavernas, desde la prehistoria, tienes que ser proveedor, ¿qué pasa? Se le violenta, ¿no es cierto? Se le violenta y normalmente son otros hombres e incluso mujeres que le violentan, como tú dices, el mantenido, el mandarina, no sé, tantas frases que a uno le dicen. Pero la idea es que si entendiéramos el hogar como una unión, como una comunidad, inclusive hay aportes económicos de distintos lados. Y si es la mujer la que se está destacando en un puesto, en una empresa, en una universidad, en una investigación científica justamente que le requiere varias horas, no debería caerse justamente el prejuicio de que los niños no están en buen cuidado, por ejemplo, del padre, sino que hay una distribución más equitativa del tiempo. Pregunta en todo el mes a grandes directivos de las empresas, ¿cuántas empresas tienen políticas de equidad de género para la pandemia, para sus teletrabajadores? Y les dicen a sus teletrabajadores varones, si ustedes distribuyen unas horas de su día a las labores de cuidado, probablemente las mujeres de casa también puedan distribuir algunas horas de su día al teletrabajo. ¿No es cierto? Sería súper simple que se deslice algunas actividades. Sin embargo, muchas empresas no consideran, ni siquiera consideran la posibilidad de que sus teletrabajadores hombres sean incentivados, ¿no es cierto?, para que participen de las labores diarias, equilibrando un poco más la balanza. Eso pasa muy poco. Y eso está vinculado también con el hecho de desvalorizar el trabajo de casa, desvalorizar también el trabajo de la crianza de los hijos. Entonces, claro, si el hombre está enmarcado, ¿no es cierto?, en esta idea de que tiene que ser el proveedor, hacer labores de crianza, hacer labores de cuidado del hogar, no es algo valioso, no es algo útil, no es algo productivo en definitiva, y por eso va existiendo este rechazo. Exactamente. No es algo remunerado, ¿no es cierto? Frases que uno escucha coloquialmente como mi mujer, no, ella no hace nada, está en la casa, ya no hace nada, ya no trabaja. Cuando hace algún tiempo algunas instituciones de investigación justamente lanzaron calculadoras que uno podía encontrar en el internet de cuánto sumaría las horas que le dedicamos a la crianza si es que contratáramos un cocinero, una cocinera, un chofer, lavado de platos, lavado de ropa, cuidado de niños, cuidado de adulto mayor, limpieza del hogar, no sé, tantas cosas.
si este trabajo fuera remunerado, serían altísimas cantidades, ¿no? Porque ahí viene este concepto que también es importante entender siempre, el de la doble jornada para las mujeres. Claro. Que muchas veces termina la jornada laboral, los 8 horas o 7 o 6, las que se tenga en esta época, y empieza la otra jornada que no termina nunca. Mientras que para los hombres, los grandes pensadores de la historia, termina la jornada laboral y ahí sí pueden dedicarse a labores intelectuales, académicas, científicas, porque se ha terminado la primera jornada, inclusive de pensamiento. Es muy importante darse cuenta que las mujeres la tenemos nuevamente en contra en la pandemia. Ahora, Graciela, esto, y adentrándonos ya al aspecto psicológico, esto implica un proceso de empoderamiento, pero no solamente de las mujeres, porque mira, el 8 de marzo, ¿no? Justamente que se conmemora este día, tú ves inundadas las redes sociales, los mensajes y demás, usualmente más de mujeres hacia mujeres, ¿no? Valorando el esfuerzo, el trabajo y demás. Pero ese empoderamiento no puede darse solamente desde las mujeres y hacia ellas. Es un trabajo que tiene que darse también desde los varones. ¿Cómo lograr también ese equilibrio, esa equidad en ese ámbito? Me parece súper importante porque también hay que ver el contenido de los mensajes, ¿no? Como tú dices, mujeres felicitando a otras mujeres por sus luchas, por su lucha diaria, inclusive de cuidado en el hogar, por las luchas sociales, por tantas cosas, mientras que muchos hombres, no digo todos, pero muchos, la mayoría, felicitándonos por ser el corazón del hogar, felicitándonos por ser tan frágiles como una flor, felicitándonos por nuestra increíble capacidad de perdonar, cosas así que perennizan en cambio el estereotipo para el otro lado. Entonces es súper importante trabajar, como tú dijiste en la historia del 8 de marzo, en el mes de la mujer, sobre días que conmemoran, que no festejan, que conmemoran luchas de las mujeres, que conmemoran reconocimientos de que justamente podemos estar en la esfera pública. Y si decidimos cuidar y decidimos criar, podemos equiparar de mejor manera si nuestros compañeros participan en esa parte de la historia también de la humanidad. Entonces, yo creo fundamental espacios como este, ¿no? De difusión, espacios que pueden llegar a muchas personas, que puedan cuestionar esta idea construida de poema de Víctor Hugo, del hombre es el cerebro, la mujer el corazón. O sea, porque le limitas, ¿no es cierto?, al hombre su capacidad de sentir y expresar sentimientos, y alguna vez hablábamos como la cifra, por ejemplo, de suicidios en hombres es mucho más alta, y limitas a la mujer la capacidad de pensamiento, ¿no? Suponer que la mujer no tiene las mismas capacidades cognitivas, reflexivas, analíticas, de abstracción que tendría un hombre, cuando sí las tenemos, y la historia lo demuestra así, con tantas mujeres valiosas en la ciencia, desde mujeres históricas como Madame Curie, a mujeres actuales, históricas, para mi gusto, y tenía que nombrarle como Linda Guamán, por ejemplo, esta mujer que está haciendo parte de la investigación científica en los temas de COVID, apoyando al municipio. Es un ejemplo de una mujer joven científica que no solo ha recibido recriminaciones, digamos, por su trabajo, y eso lo dejamos a la justicia, a quien le corresponda, sino recriminaciones sociales por su trabajo, que es la parte interesante, por ser mujer. Si fuera un científico hombre, no le harían esas recriminaciones. ¿Cómo ir dando entonces? Si nosotros queremos alcanzar justamente este liderazgo en ambos, en todos los ámbitos, como tú bien decías, en el ámbito científico, en el ámbito académico, en el ámbito social, de la política y demás, ¿cómo llegar desde niñas? Porque es desde ahí, desde donde se tiene que empezar a educar. No puedes esperar a que una mujer viva situaciones límites, situaciones críticas, como muchas veces les ha tocado a muchas mujeres vivir situaciones de violencia, de maltrato, de desigualdad y demás, para decir ahora me pongo en pie de lucha. Y es ahí donde se empieza a tergiversar esa idea de lucha como voy a pelear y demás, que no tendría que ser así. ¿Cómo hacerlo desde niñas? ¿Cómo papá y mamá pueden ir empoderando a estas niñas para que logremos alcanzar justamente esta equidad y que las mujeres empiecen a ocupar también esos espacios para los cuales también tienen capacidades? Me parece que hay 2 elementos importantes. Uno, entender que las mujeres, como tú dices, es un plural.
que todas y cada una de nosotras somos diversas, somos distintas, queremos distinto, que ninguna de nosotras va a poder cumplir con el ideal de la mujer, ¿no es cierto?, gigante, con mayúscula, perfecta, pura maternidad, feminidad desbordada, qué sé yo, ¿no? Ninguna de nosotras las mujeres en plural, de carne y hueso, deseamos, sentimos, nos equivocamos y somos distintas. Entonces, romper con ese estereotipo de una sola forma de ser mujer desde niñas es súper importante, y desde niños, porque los niños justamente son tan intuitivos, tan lindos, que cuando uno les dice tal día es el día del niño, te responden los niños inmediatamente, ¿y el de la niña cuándo es? Entonces es súper valioso justamente hacer notar la diferencia, ¿no? La equidad en derechos, pero justamente las diferencias en muchos sentidos de cómo vamos creciendo y cómo nos vamos formando. Y la otra justamente es la equidad en derechos. Creo que niños, jóvenes, adultos deberíamos de entender esta frase. Si yo tengo algo que los demás no tienen en términos de derechos, entonces no es un derecho, es un privilegio. Si es que yo tengo la posibilidad de estudiar y otros no, entonces no es un derecho, es un privilegio. Si yo tengo la posibilidad de aplicar al puesto A, al puesto B, pero una mujer no, entonces no es un derecho, es un privilegio. Por eso justamente yo siempre he dicho que aquí en el Ecuador hay buenos escritores de leyes y política pública, escriben bien bonito, pero como estamos hablando ahora, el momento de la ejecución, no pasa eso. Entonces no hay un derecho en firme, sino hay un privilegio para ciertos grupos. Bueno, y de hecho lo vivimos, ¿no? En estas elecciones vemos que la representación femenina disminuyó notablemente, y eso nos lleva a pensar mucho, porque no podemos hablar, como tú bien dices, de equidad, no podemos hablar de justicia y de igualdad de derechos si no se están viendo en realidad en la práctica. Entonces, las palabras, los discursos quedan lindos, pero no los estamos vivenciando, y vemos cada vez. Y claro, en esta pandemia vimos más aumentado todavía la violencia intrafamiliar y demás, como una situación crítica en ese sentido, y que no se está haciendo nada al final en la práctica. Sí, exactamente. Y como tú dices, ahora incluso hay otros escenarios de violencia, ¿no? Todo el tema virtual ha dado pie para otros escenarios de violencia, y todo lo que es el aislamiento ha dado pie para otros escenarios de violencia. Y sin embargo, las mujeres seguimos insistiendo porque nos miren, seguimos insistiendo porque nos escuchen. Tú vas a ver durante el mes una serie de eventos, conversatorios, marchas, porque las mujeres tenemos que de alguna manera hacer valer nuestros derechos, ¿ya? Cosa que a veces muchos hombres no entienden, como, pero ya tenemos derechos, sí, pero nosotros tenemos que exigirlos a cada rato. O sea, a pesar de que están ahí, tenemos que hacer acciones para exigirlos a cada rato, que no es lo mismo. Y muchas veces las mujeres, justamente para estar en la ciencia, para estar en la política, en las ciencias duras, sociales, en donde querramos estar, necesitamos las acciones afirmativas. Hay veces que la gente dice, pero ¿por qué paridad? ¿O por qué se escoge una mujer primero, por ejemplo? ¿Por qué se le da prioridad en un puesto A, B o C a una mujer que se evalúe en igualdad de condiciones? No, porque históricamente no tuvimos igualdad de condiciones. Muchas veces se le da prioridad justamente en ciertos aspectos, en ciertas convocatorias de empleo, en ciertas convocatorias a becas, por ejemplo, científicas, se le da puntos por ser mujer, porque sabemos que la tienen más difícil, entonces se reconoce eso con una acción afirmativa. Sería muy importante que todas las entidades ligadas a la investigación científica trabajen, ¿no es cierto?, desde pequeños, desde los primeros años de formación, acciones afirmativas para las niñas que están estudiando, para las profesoras que están enseñando, para las adolescentes madres que continúan en el colegio, por ejemplo. Necesitamos acciones afirmativas que nos permitan no solo llegar, porque a los hombres a veces es llegar a la formación, sino a nosotras mantenernos en la formación. Obviamente acciones afirmativas en las universidades, como hemos podido ver en algunos casos, ¿no? O sea, justamente becas a las jóvenes que son madres, espacios adecuados de lactancia, todo eso son acciones afirmativas para que una mujer pueda sostenerse en la educación y después, obviamente, en el ámbito público científico. Claro, y miren ustedes todo lo que Graciela nos ha ido comentando en este momento, hace referencia justamente, me encantan algunas cosas que dicen y que nos ha mencionado, y que creo que es importante que las vayamos guardando, que las vayamos haciendo además parte no solamente de nuestro discurso, sino de nuestra vivencia diaria, el hablar de acciones afirmativas, el empezar a eliminar estos estereotipos de género, de que hay cosas
únicamente para hombres, que hay cosas para mujeres, que hay cosas peor, solamente para niños y que en las niñas no se ve bien, que tú eres niña y tienes que comportarte de esta manera, porque ahí es donde vamos cortando esa posibilidad de estas niñas que después van a ser adolescentes y van a ser mujeres, de querer incursionar en otros ámbitos, en las ciencias, por ejemplo, que era lo que hablábamos ahora, empezar a romper justamente este techo de cristal al que hacías referencia. Creo que el romper ese cristal es la ruptura mejor que se podría realizar definitivamente, porque es quitar esas ideas que no están, como tú bien decías, explícitas, pero que están presentes ahí y que limitan a las mujeres, para que no tengan ellas que ponerse en esa disyuntiva, ¿no? De elegir entre mi familia o mi futuro profesional, porque es lo que vemos también ahora en esta nueva generación de jóvenes que está optando por elegir su profesión a costa de un desarrollo familiar que posiblemente sí lo quisiera, pero quieren también este aspecto individual de ellas. Sí, claro, hay muchos jóvenes y muchas chicas que te dicen, no voy a ser madre, definitivamente no voy a ser madre, y está muy bien, es una opción de vida muy válida, pero muchas veces el argumento es ese, porque si no voy a poderme desarrollar profesionalmente, no quiero complicarme, como tú dices, el horario. Me hacías pensar también en los niños y las niñas, justamente en épocas de cumpleaños y navidades, cuando reciben sus regalos, cuando uno dice esto, ¿no? O sea, los legos, este juego de química, este juego como de armar y desarmar carros, como de ingeniería, para los niños, pues para las niñas, las muñecas y otro tipo de juegos que aludan a la crianza. Y yo siempre digo, o sea, puede ser que una niña se interese justamente por estos juegos, dejémosle hablar, preguntémosle por qué se interesa, porque probablemente esa estimulación desde pequeños y pequeñas genere esa sensibilidad por el trabajo científico. Y por otro lado, a los niños, ¿qué pasa si les das una muñeca? Puede pasar que aprendan a ser buenos papás, pues que se comprometan con la crianza. Y yo les digo a todos los papás, mamás, profesoras, nosotros que hemos enseñado y hemos criado guaguas, ¿cómo aprende un guagua las partes del cuerpo? Con una muñeca, con un muñeco. O sea, es esta idea de la virilidad, de la feminidad, como dos cosas completamente separadas, y son dos cosas cercanas que bordean siempre. Todos tenemos que dar cuenta de algo de la feminidad y de la masculinidad, hombres y mujeres. Así es. Y no es luchar por ocupar otros espacios o por quitar los espacios de los varones. Es luchar justamente, como bien Graciela decía, por esta equidad, por esta posibilidad de tener la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, y en eso creo que tenemos que pensar siempre cuando hablamos de esta lucha de las mujeres en este ámbito. Sí. Gracias, Graciela, por esta interesante conversación que hemos tenido este día. Gracias a ustedes también, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram y de Facebook en Eli Psicóloga, y también a través de Psicolife. Y también pueden mirar este programa y compartirlo con otras personas a través de Telesucesos, en YouTube, Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife